En 2011, 3 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México se dedicaron a la investigación de un caso que podría haberse tratado del primer registro fotográfico de un objeto volador no identificado, o de un evento de extinción masiva que podría haber acabado con toda la vida humana en la Tierra. Sucedió el 12 de agosto de 1883. El astrónomo José Bonilla, director del observatorio de la ciudad de Zacatecas, México, preparaba su telescopio para un estudio cuando notó una considerable cantidad de objetos bloqueando parcialmente el Sol. Intrigado, el astrónomo se pasó las siguientes 48 horas utilizando el proceso colodión para capturar fotografías en tinta de los objetos, sumando además sus observaciones del evento como parte del registro. Los objetos fueron descritos como objetos voladores no identificados con colas negras, difusos y brumosos en naturaleza. Los mismos debían hallarse los más bajos a unos 538 kilómetros por encima de la Tierra y los más lejanos a unos 8.062 kilómetros, midiendo entre 68 a 795 metros en longitud, y teniendo una masa de entre 600 a 2.530 kilogramos. Tras la observación, no hubo reportes de ningún avistamiento anómalo por parte de ningún otro observatorio, y Bonilla presentaría su descubrimiento el 1 de enero de 1886 en la revista de astronomía francesa L'Astronomie. Sin embargo, las observaciones fueron descartadas por el fundador y editor de la revista, Camille Flammarion, quien, al no poder dar con una respuesta de la naturaleza detrás de los objetos no identificados, señaló que Bonilla probablemente había confundido aves o insectos volando, o que quizás se trataba de polvo en su telescopio. Eventualmente Bonilla moriría en 1920 sin dar una explicación certera al fenómeno que había observado. 125 años después del evento original, un grupo de astrónomos conformado por Héctor Manterola, María Ramos Lara y Guadalupe Cordero publicaron una investigación la cual hipotetizaba que lo que había visto Bonilla se trataba de fragmentos de un cometa que había explotado en el espacio. En la hipótesis se explica que, debido al efecto parallax, los únicos lugares desde los que se podría haber observado el fenómeno eran zonas a la misma latitud que Zacatecas. Así se explicaría que solo Bonilla hubiese sido testigo de la explosión del cometa, pues las civilizaciones africanas y asiáticas en el momento no tenían los medios para observar o registrar el evento. En base a las fotografías y observaciones hechas originalmente, se estimó que el cometa originalmente debía tener una masa de entre 1851 a 8.312 kilogramos, siendo 8 veces más grande que el cometa Halley. Se estimó que el impacto potencial de un fragmento de este cometa podría provocar sobre la Tierra una destrucción similar a la del bólido de Tunguska, una explosión ocurrida el 30 de junio de 1908, la cual tuvo la intensidad de 12 megatones, arrasando con más de 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros. Se considera el bólido de Tunguska el impacto más grande sufrido por la Tierra en su historia registrada. En el estudio se hizo notar que la colisión sobre la Tierra de los más de 300 fragmentos de cometa observados resultaría en 3.275 eventos de Tunguska a lo largo de 2 días, provocando, potencialmente, la extinción de la raza humana. Desde su publicación en 2011, los ufólogos se han visto ampliamente atraídos por las observaciones de Bonilla. Después de todo, la hipótesis del equipo de astrónomos se trata únicamente de una teoría altamente probable, pero a fin de cuentas, las fotos mostradas ahora mismo se pueden considerar las primeras instancias fotográficas de objetos voladores no identificados. Fragmentos de un cometa que habrían podido acabar con la humanidad u ovnis. Gerald Bachert, el jefe de policía de Mantua, se encontraba de patrulla sobre las 5 de la mañana del 17 de abril de 1966, cuando recibió por radio una orden extraña del departamento de Portage County. Debía estar atento a luces en el cielo, vistas por última vez dirigiéndose al este. Bachert se dirigió primero a su hogar para buscar una cámara, despertando también a su mujer, a quien despertó conmocionado, pidiéndole que lo acompañara afuera en plena noche. Una vez fuera, Bachert señaló al cielo nocturno, donde ambos atestiguaron un objeto semejante a 2 platillos de té unidos, flotando no muy lejos de su jardín. Luces emanaban de los platillos, aunque de estos no escapaba ningún sonido. Lentamente el objeto se movió en dirección este, inclinándose y volcándose ligeramente en el trayecto. Aprovechando el momento, el policía tomó una fotografía del objeto en movimiento, hasta que desapareció del firmamento.
Cerca de la misma hora, los comisarios Dale Spore y Will Burnett se encontraban investigando un vehículo abandonado a un costado de la carretera en Ravenna, Portage County. El vehículo estaba lleno de equipo de radio, y tenía pintado en un costado la frase, 7 pasos al infierno, y un símbolo de un triángulo atravesado por un trueno. De entre los árboles del camino, no muy lejos del vehículo, se proyectó un zumbido eléctrico. Los policías observaron con asombro un objeto de aproximadamente 15 metros de largo y 6 metros de alto con forma de platillo elevarse en el aire, emitiendo destellos desde su parte inferior, iluminando la carretera. Los únicos otros detalles que pudieron describir fueron una cúpula en la parte posterior y una protuberancia en forma de lo que parecía ser una gruesa antena. Al comunicar por radio el avistamiento, el sargento Henry Schoenfeld simplemente les dijo que le dispararan para derribarlo y comprobar su historia, y que se mantuvieran en el área hasta que llegase alguien con una cámara. Sin embargo, el objeto se disparó hacia el este, y los comisarios decidieron darle caza hasta el borde de Pensilvania, un área fuera de su jurisdicción. Con el fin de identificar el objeto, en la estación se pusieron en contacto con la Torre de Control de Tráfico Aéreo de Pittsburgh. Primero se sospechó que pudiese tratarse de un globo meteorológico, pero esto fue descartado. Por la radio uno de los comisarios notificó que habían aparecido aviones de combate en el cielo, a la vez que otro comisario de Portage notificó la presencia de 3 naves más. Lo interesante de este caso es la cantidad de testigos, pues más tarde sobre las 6:15 de la mañana, cuando los comisarios se estaban quedando sin combustible, se detuvieron en una estación de servicio donde otro oficial, Frank Panzanella, declararía más tarde haber avistado el objeto navegando los cielos. Fue tras este último avistamiento que el objeto, repentinamente, comenzó a ascender con extrema rapidez hacia arriba, desapareciendo sin dejar rastro y para no volver a manifestarse nunca más. A la mañana siguiente distintos periódicos reportaron los sucesos, y pronto se volvió en un fenómeno en todo Portage County, siendo que el caso no era un típico avistamiento de un platillo por parte de algún civil, sino que múltiples testigos, en teoría, confiables como lo eran los policías, habían dado múltiples detalles sobre la naturaleza del evento. El jefe de policía Batcher no perdió un minuto y decidió comunicarse con la oficina del FBI en Cleveland inmediatamente tras revelar las fotografías que había tomado. En la oficina lo pusieron en contacto con la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Dayton, quienes sugirieron que las negativas originales de la fotografía fuesen enviadas directamente a ellos y que se revelasen copias a los medios. Al principio la cooperación de la base aérea parecía algo positivo, pero pronto algo pareció cambiar. La Fuerza Aérea declaró que la fotografía no era más que una imagen borrosa severamente velada, siendo lo que se veía en esta nada más que un defecto del procesado. Con respecto a los testigos, descartaron sus declaraciones con una explicación sencilla. Se concluyó que los policías habían estado siguiendo un objeto estacionario, el planeta Venus ni más ni menos, distorsionado por las condiciones atmosféricas de aquella noche. Nada inusual se había mostrado en los radares, y no se había desplegado ninguna unidad para evaluar la zona. La explicación oficial no contentó a los testigos. En sus propias palabras, Batcher dijo: "En un momento sostuve la mirada sobre el cableado telefónico y el objeto se suspendió debajo del cableado, y luego volvió a subir. Los cables no estaban moviéndose. ¿Cómo puede ser que el planeta Venus realizase estos movimientos?". Naturalmente, se persistió con la idea de que las condiciones atmosféricas habían causado todos los eventos, desde los movimientos repentinos, las subidas y bajadas, hasta los disparos de luces de distintos colores y la desaparición súbita del objeto a la mañana. Nunca se elaboró en qué clase de condiciones atmosféricas podrían causar que el planeta Venus se comportase ópticamente de esta forma. Hay varios datos curiosos con respecto a este caso. Entre ellos está, para empezar, que la explicación oficial está comprometida. En aquella época, Héctor Quintanilla fue un mayor que trabajó para la Fuerza Aérea en Nueva York, pero tras declinar distintos trabajos relativos al conflicto en Vietnam, fue degradado de su posición y asignado al proyecto Blue Book, una investigación de la Fuerza Aérea estadounidense para identificar si los ovnis suponían una amenaza para América y si estos servían de algún interés científico en caso de poseer tecnología desconocida o avanzada. De vez en cuando, era llamado en mitad de la noche para atender algún reporte, y en ocasiones en lugar de asistir él, enviado al Dr. Allen Hynek, un profesor de astronomía del estado de Ohio, mismo astrónomo que explicaría posteriormente que la persecución del 17 de abril no había sido más que una ilusión óptica.
Cuando el evento sucedió, la Fuerza Aérea teorizó que se pudiese tratar del planeta Venus observado bajo en el horizonte a través de la niebla, pero carecían de un civil reputado que pudiese clamar esta explicación. Fue entonces que llamaron al Dr. Hynek. En resumen, la explicación oficial no estaba verdadera y científicamente comprobado, solo se trataba de una hipótesis vaga arrojada para calmar a las masas, y no pasaría mucho tiempo para que el astrónomo se retractase de su opinión, explicando que para las 3 de la madrugada el planeta Venus se hallaba demasiado elevado en el firmamento para ser confundido por una nave. Se llevaron a cabo distintas entrevistas con los testigos, quienes en ocasiones simplemente seguían la explicación oficial para no parecer locos, mientras otros desafiaban la explicación oficial, exclamando que había decenas de testigos en el condado que habían observado al ovni. El caso ha sido revisitado por físicos y astrónomos, debido a su naturaleza tan extraña y realmente inexplicable. Otra explicación arrojada en un periódico proponía, con una confesión anónima, que un grupo de estudiantes fanáticos de la ciencia ficción habían liberado un globo en el aire para fingir la aparición de un ovni. Sin embargo, esta explicación fue incluso descartada por la Fuerza Aérea, pues todos los reportes describían al objeto en un movimiento de extrema velocidad, teniendo los comisarios que conducir a más de 160 km por hora, una velocidad imposible de alcanzar para un globo o objeto similar en una noche tan tranquila como aquella. A día de hoy los descendientes de los testigos continúan buscando una explicación para la persecución de aquella extraña noche, pero el evento continúa inexplicable. Como último detalle, este caso fue tan resonado y único en su tipo que fue la inspiración directa para la escena del principio de la película Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg. El 12 de noviembre de 1965 dos soldados se enfrentaron con una extraña criatura inhumana en la base aérea de Talavera la Real, localizada en la provincia de Badajoz, España. José María Trejo y Juan Carrizosa Luján patrullaban los almacenes de combustible de la base cuando, sobre la 1:45 de la madrugada, encontrándose a 60 metros de distancia entre sí, comenzaron a oír un extraño sonido de interferencia viniendo de sus radios. El sonido se convirtió repentinamente en un silbido agudo que duró 5 minutos. Sospechando que se tratase de algún tipo de sabotaje, los soldados decidieron inspeccionar el área. Poco después del cese de la interferencia radial, Trejo y Luján observaron una intensa luz brillante en el cielo, la cual se mantuvo durante 15 segundos, llamando también la atención de un tercer guarda, el cual traía un perro guardián. Se movilizaron en la zona para rastrear el origen de estas anomalías cuando, en un punto, comenzaron a oír como las ramas de eucalipto se rompían. En un esfuerzo por localizar la amenaza liberaron al perro, el cual regresó de inmediato debilitado, como enfermo. Aunque apuntaron al perro a donde debía ir, el resultado se repetía, regresando siempre con un comportamiento extraño. Eventualmente el perro comenzó a dar vueltas alrededor de los 3 soldados, una técnica que, en teoría, es enseñada para la protección del adiestrador. Fue entonces que Trejo vislumbró una forma humanoide aproximarse por la izquierda. La criatura, describieron posteriormente, medía aproximadamente 3 metros y parecía estar formada por segmentos luminosos a lo largo de su estructura, con la iluminación especialmente intensificada en las extremidades. La cabeza pequeña estaba cubierta por una especie de casco, tenía los brazos excesivamente largos y cruzados, y no había signos de que poseyera manos o pies. Ante esta visión Trejo cayó de rodillas al suelo, desmayado, lo que provocó que sus compañeros abrieran fuego de inmediato contra la criatura. Dispararon entre 40 a 50 balas sobre el ser, el cual se volvía más luminosa con cada proyectil recibido, hasta que desapareció súbitamente. Mientras intentaban tratar al guardia desmayado, el mismo sonido de antes volvió a producirse desde la radio, durando unos 15 segundos. Por la mañana siguiente se desplegaron 50 guardias armados en toda el área, sin resultado. En los días posteriores José María Trejo sufrió problemas de salud, diagnosticados como desajustes nerviosos, y tuvo que ser ingresado. No se encontraron casquillos en el suelo, ni agujeros de bala en las paredes del área donde se había atacado a la criatura. Sin embargo, la Fuerza Aérea confirmó que las armas habían sido disparadas. Oficialmente el incidente fue descartado como un episodio de delirio alucinatorio e histeria contagiada, aunque esto no explique por completo detalles como las armas disparadas, el comportamiento del perro, o la ausencia de las mismas balas.
Es curioso destacar que existen informes que indican que la torre de control de la base aérea había detectado actividad anómala pocos meses antes del acontecimiento. Los fines de los 70 fueron una época con alta actividad ovni reportada en Brasil, llevando a la ejecución de una operación militar llamada Operación Prato, dedicada a la investigación de denuncias de objetos voladores no identificados en el municipio de Colares, Pará, llevada desde el 20 de octubre hasta el 11 de noviembre de 1977 y el 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre del mismo año por la Fuerza Aérea Brasileña. Aunque la operación fue técnicamente finalizada a fines de diciembre del 77, los documentos oficiales de los servicios de inteligencia indican que se realizaron otras misiones especiales relativas a la investigación OVNI. Los reportes previos a la operación ubicaban grandes cantidades de avistamientos de cuerpos luminosos en el cielo desde Baixada Maranhense hasta la frontera con el estado de Pará, en la región del río Gurupí y la ciudad parense de Viseu. Los objetos se desplazaron a lo largo de la costa de Pará hasta llegar en la bahía do Marajó y la capital de Belém en octubre. Sin embargo, el incidente más relevante se remonta a abril del 77. 4 hombres, Apolinario, Aureliano, Firmino y José, habían desembarcado en dirección a la isla Dos Cangrejos para recoger leña. Tras la recolección, los hombres decidieron esperar a que las mareas subiesen antes de volver a subir al barco, por lo que se quedaron en el área, durmiéndose a las 8 de la noche en orden para despertarse a la medianoche y regresar a casa. Esto no sucedió. A las 5 de la mañana Apolinario despertó y de inmediato se dirigió a ayudar a sus compañeros, quienes poseían quemaduras de segundo grado en sus cuerpos y se quejaban del dolor de estas. El cuarto de los hombres, José, yacía muerto en una hamaca. El incidente fue investigado de inmediato por la policía de Maranhão, pero nunca se pudo precisar qué había sucedido esa noche. Se determinó que José había muerto por un derrame cerebral provocado por un shock emocional sumado a su hipertensión arterial. Se intentó extraer declaraciones más decisivas de los supervivientes, pero ninguno recordaba los eventos de la mañana del 26 de abril. Solo uno de ellos hizo una declaración de importancia a uno de los médicos que lo atendió, diciendo que había visto un incendio, para luego desmayarse. Las noticias circularon rápidamente, y pronto se asoció el incidente con los avistamientos de extrañas luces voladoras no identificadas sobre el municipio de Maranhão. Pocos meses más tarde, el 14 de julio se reportarían nuevos encuentros con extrañas luces voladoras en Baixada Maranhense, una región cercana a la isla Dos Caranguejos, pero en esta ocasión no fue un evento localmente aislado. Múltiples personas fueron afectadas. En São Bento, un campesino cayó de su caballo desmayado tras observar un objeto luminoso volador. En la finca Arequipa, un hombre dijo haber sufrido quemaduras provocadas por una gran bola de luz, y una mujer dijo ser alcanzada por un rayo emitido desde una bola de fuego en Bom Jardim, curiosamente sin sufrir quemadura alguna. En Pineiro, una patrulla reportó ser perseguida por un objeto no identificado que emitía señales luminosas, como si intentase comunicarse, y un delegado fue, entre comillas, atacado por un ovni en su propia residencia en São Vicente Ferrer. Según el delegado, la brillante luz que emitía le impidió sacar su revólver para dispararle. Para el 30 de julio, la coordinadora de seguridad del estado estimaba que el 50% de la población de la Baixada Maranhense ya había visto al extraño objeto, y se desató una crisis nerviosa colectiva debido al pánico causado por la posibilidad de encontrarse con alguna de aquellas luces. Simultáneamente, en el municipio de Viseu, ubicado a las orillas del río Gurupí, frontera natural entre Pará y Maranhão, ya comenzaban a circular noticias como la presunta desaparición y posible muerte de 2 vecinos que fueron succionados por un platillo volador, aunque este ataque particular nunca pudo ser confirmado por el departamento de policía. Sería el 11 de julio que se publicaría un extenso artículo con multitud de historias, detallando los encuentros con la llamada luz del diablo, la cual había provocado en un residente una enfermedad que había mermado con su vitalidad con extrema velocidad. Pescadores veían tambores luminosos en el cielo por las noches, un cazador dijo ser golpeado por la luz en su brazo, sintiendo cómo ésta le succionaba la vitalidad, y en Viseu se reportó que un niño había sido envuelto por una luz amarilla que luego se elevó a velocidad de vértigo, dejando postrado al niño en cama durante 3 días, con fiebre y temblores. Debido a la característica de absorber la vitalidad o sangre de los humanos, el fenómeno fue llamado chupa chupa, y le adjudicaba características pseudo-vampíricas a las luminiscencias.
Fue finalmente un evento el 18 de octubre que exigió que se involucrara la Fuerza Aérea brasileña. A las 6:45 de la tarde, múltiples objetos surcando el cielo provocaron un apagón eléctrico, evento que fue atestiguado por el alcalde del municipio de Vigía, quien detalló cómo vio a uno de los objetos dirigirse sin provocar ruido o dejar rastro en dirección a la aldea de Santo Antonio de Ubintuba. La desesperación de los pobladores, sumada a la manifestación del alcalde, provocó que el primer comando aéreo regional, la ICOMAR, se involucrase en el caso. El 20 de octubre un equipo de 3 agentes de la sección de información de la ICOMAR partió de Belém al municipio de Santo Antonio de Tauá, sumándose más tarde el coronel Camillo al equipo de campo, y 2 médicos de la Fuerza Aérea entre el 26 y el 27, estableciendo la base definitiva en Colares el 29 de octubre. Con la integración de distintos miembros de la ICOMAR, se llevó a cabo una operación encubierta donde se pilotó un helicóptero Bell-1H, para confirmar que los incidentes no se trataban de confusiones. Los residentes lograron reconocer la aeronave como un helicóptero, por lo que la teoría de que se tratase de un caso de confusión e histeria se descartó. Aunque se realizaron informes y teorías que relacionaban los avistamientos con los aspectos psicosociales y económicos de los residentes de Colares, una población con un índice cultural, socioeconómico y de salud muy bajo, el equipo militar desplegado reconoció la presencia de cuerpos luminosos indefinidos, creando una tabla de información donde se registraron todas las observaciones, como por ejemplo el registro 20, reportándose el 5 de noviembre del 77 a la 1 de la mañana un objeto circular a su lado a 8.000 metros sobre el agua, moviéndose a una velocidad inferior a 300 km por hora, con una luminosidad reflejada variable. Dichos reportes fueron ingresados en el UFO Observation Record, y enviados al Estado Mayor General de la Fuerza Aérea en 1979. Igualmente se recolectaron testimonios para corroborar la fiabilidad de las fuentes y los residentes. Entre las 39 entrevistas, la más destacable podría ser la del Dr. Ollaide Sesim Carvalho de Oliveira, un médico de la Unidad de Salud de Colares que describió ampliamente la sintomatología de los afectados por las luces que se manifestaban en la región, entre las que se hallaba debilidad, mareos, dolor de cabeza, temblores, palidez, presión arterial baja, anemia, piel necrosada con varios círculos de color rojo violáceo, marcas de mordeduras dentro de las marcas rojas, náusea, cese del crecimiento del vello en las regiones afectadas, y entumecimiento parcial del cuerpo, especialmente en el cuello en los hombres y, en al menos el caso de una mujer, en la mama. Oficialmente, los informes médicos militares explicaron los síntomas como un efecto de la histeria colectiva, la cual provocaba descargas adrenérgicas, una reacción fisiológica normal que afecta a las personas cuando están peleando, huyendo, o asustadas, implicándose así que lo que la gente creía que era el resultado de los rayos de luz de los ovnis no era nada más que reacciones normales del cuerpo, provocadas por el miedo a lo que habían atestiguado. A pesar de que en los informes se señala al misticismo de la población y su susceptibilidad supersticiosa, se fotografiaron multitud de ejemplos de las luces, y nunca hubo un consenso entre el equipo sobre lo que se había visto y registrado. Durante la segunda misión, se hicieron observaciones más directas, específicamente, el 27 de noviembre del 77 a las 7:10 sobre el municipio de Colares 2 cuerpos luminosos de color amarillo claro surcaron el cielo a una altura de 6.000 metros con una velocidad superior a los 600 km por hora, dando uno de ellos un giro brusco de 360 en el centro de la cúpula celeste para luego retomar su curso. El coronel Ollanda ofrecería su testimonio en la conferencia de la Associação Fluminense de Ufología en septiembre del 97, donde detalló cómo él y su equipo se habían encontrado un ovni en forma de disco el cual tenía unos 30 metros de diámetro, a unos 200 metros de altura por encima de ellos. El objeto tenía una parte inferior negra con una luz ámbar en el centro, emitiendo posteriormente destellos amarillos hacia abajo sobre el grupo, cambiando su color a azul para luego desaparecer a gran velocidad. Este testimonio fue parcialmente corroborado a través del registro 58 de los registros de observaciones ovni oficial de la ICOMAR, y la presencia de agente del SNI durante las vigilias fue constatada en el libro Platillos Voladores en la Amazonía, publicado en 2016 por Jorge Besa, ex coordinador de la Subsecretaría de Inteligencia de la Presidencia.
Hubieron distintas misiones tras la finalización oficial de la operación, pero en ninguno de estos incidentes se pudo identificar qué era lo que amenazaba a la población de la región en esas fechas. Es quizás uno de los casos más creíbles no solo por la increíble cantidad de testimonios de civiles, sino por la amplia presencia militar y los registros gubernamentales con los que pueden constatarse los eventos. Podemos decir que hubo histeria colectiva involucrada y que la superstición de los lugareños, sumada a la divulgación de los relatos y leyendas urbanas por parte de la prensa, tuvo mucho que ver con la gravedad del caso, especialmente con el fenómeno chupa chupa, donde los testigos decían que las luces absorbían la sangre o energía vital de las personas, fácilmente explicable médicamente, pero no pueden explicarse todos los aspectos de este caso única y exclusivamente a través de los factores socioeconómicos y políticos de la época. Algo extraño sucedió durante la Operación Prato.